honor y un placer, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Las Sentencias a Debate. Hoy le ofrecemos el caso de la confirmación de la gubernatura en el estado de Nuevo León. Permítame comentarle que fue el Partido Acción Nacional quien, promovió un juicio de revisión constitucional electoral para impugnar una sentencia del Tribunal Electoral de Nuevo León que había confirmado la elección de gobernador en esa entidad y había otorgado la constancia de validez y mayoría respectiva a favor del ciudadano del candidato independiente Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón. La Sala Superior confirmó. Si usted quiere saber cómo y por qué, lo invito a que se quede con nosotros, ya que en el estudio hoy acompañan a Pedro Lara y Malo. Por un lado, Héctor Díaz Santana, quien pertenece al CIECAS del Instituto Politécnico Nacional, y por otro lado también está Héctor Daniel García Figueroa, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del presidente de este Tribunal Constitucional, magistrado Constancio Carrasco Daza. Soy Lucy Farías, quédese con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juicio de revisión constitucional electoral 656 de este año, relativo a la impugnación que se hizo respecto del cómputo y la declaración de validez de la elección de gobernador en el estado de Nuevo León. Y no nos resta más que agradecer, por supuesto, a nuestros invitados. Héctor, bienvenido. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a pedir, Daniel, que nos pongas un poco en contexto, sobre todo cómo llega, cuál es la cadena impugnativa de este asunto, cómo llega hasta esta sala superior la demanda del Partido Acción Nacional, que es finalmente quien viene como quejoso en este juicio de revisión constitucional electoral. Sí, efectivamente, gracias. Esta impugnación tiene su origen prácticamente en el proceso electoral de este año a nivel local en el estado de Nuevo León, donde se eligió, entre otros, al gobernador de la entidad. En esta elección, por primera ocasión a nivel nacional, en una entidad federativa, gana un candidato independiente. A partir de aquí viene una serie de la cadena impugnativa. Sí, después de que él se registra en marzo, él resulta ganador, y prácticamente resulta ganador con un margen muy amplio, más del 25% contra el segundo lugar, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Incluso el Partido Acción Nacional fue un tercer lugar. Pero obviamente, en tratándose de elecciones de causales de nulidad, de elección puede impugnar cualquier partido político, no necesariamente el segundo lugar. Ahora bien, cuando se impugna y se entrega la constancia respectiva por parte del Consejo Electoral Estatal, el Partido de Acción Nacional se inconforma ante el Tribunal Electoral Local y prácticamente hace valer dos causales de nulidad. Que el candidato independiente durante el proceso electoral había recibido dinero de procedencia ilícita por un lado, y por otro la cuestión del rebase de tope de gastos de campaña. El Tribunal Electoral, al resolver ese medio de impugnación, ese juicio de inconformidad, prácticamente los desestima sus disensos y confirma la declaración de validez. Contra esa determinación viene nuevamente el Partido Acción Nacional, haciendo valer que efectivamente el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León no había estudiado de manera exhaustiva ni de manera congruente la cuestión de sus disensos. Y ese es prácticamente el motivo de inconformidad que llega aquí a la Sala Superior. En esta Sala Superior hay las dos vertientes que se presentan. El Partido Acción Nacional lo dirige a controvertir o actualizar por parte de él que hubo dinero de procedencia ilícita. Y ese dinero de procedencia ilícita lo hace valer concretamente respecto a que durante el proceso electoral y concretamente durante las campañas hubo diversos procedimientos y juicios en los que se sancionó tanto al candidato independiente, en este caso alias al Bronco, también con los candidatos de Encuentro Social. Sí, en aquella época, algunos candidatos de 2 municipios a presidentes municipales y 2 diputados, también un diputado local o varón y una diputada local candidatas. ¿Por qué? Porque aparecían juntos en la propaganda política.
Aunado también a la cuestión de unas medidas cautelares y de unos procedimientos que todavía no están terminados respecto al uso aparentemente indebido de radio y televisión. Esas son las cuestiones por un lado. Y el otro lado, respecto al rebase de tope de gastos de campaña, el Partido Acción Nacional se quejaba de que el Tribunal Electoral local le exigía una carga excesiva, de que tenía que presentar los informes y los dictámenes consolidados, cuando la autoridad fiscalizadora, en este caso el Instituto Nacional Electoral, aún no había dictaminado lo conducente. Para ello, en el primer caso del disenso se desestima porque, en general, lo que se señala en el proyecto y en la sentencia es que, si bien es cierto, fue sancionado tanto el candidato independiente como los partidos Encuentro Social y el partido Movimiento Ciudadano, los tres, fue precisamente porque vulneraron las reglas sobre propaganda electoral. Sí, sobre eso creo que valdría la pena ahondar un poco más adelante, porque creo que es el meollo precisamente del asunto, ¿no? Distinguir cómo las diferentes etapas de los procesos de fiscalización y de los procesos de vigilancia de la constitucionalidad y legalidad del proceso electoral, pues van no solamente por competencias diferentes, sino además también por etapas que deben ser perfectamente diferenciadas. Héctor, bueno, por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. De verdad te agradezco mucho que estés nuevamente aquí. Y nos encontramos con un panorama, digamos, sui generis, porque primero estamos hablando de un candidato independiente que gana una gubernatura, en la primera oportunidad realmente en la que los candidatos independientes pueden contender libremente para este tipo de cargos. Y segundo, hablamos en general de dineros públicos que tienen que ver tanto con el uso que se dio durante las campañas como por ese presunto traspaso de recursos de unos partidos políticos que además no presentaron candidato a gobernador. Estamos hablando de un partido político de nueva creación en el estado de Nuevo León y de otro que, bueno, pues que digamos es de los pequeños también, ¿no? Entonces, estamos frente a un panorama sui generis, sin lugar a dudas, en todos estos casos. Y yo diría que la fiscalización es muchísimo menos problemática para un candidato independiente que para los partidos políticos. No sé cuál sea tu opinión al respecto. Mira, yo creo que esta es una de las sentencias bastante peculiares y yo podría decir hasta bonitas. ¿Por qué? Porque de las reformas estructurales del año pasado, donde se incluían las candidaturas independientes y donde se cambian los modelos de fiscalización de los partidos políticos, llegan a ser una mezcla de las dos. Además, toda reforma tiene un carácter experimental. Tú no sabes qué es lo que va a pasar hasta que entras al campo de juego. Por una parte, tenemos el tema de los candidatos independientes, en los cuales tú les permitías, digamos, una reforma constitucional importante y un derecho político que a México se había cuestionado porque México es de los pocos países que no tenía candidaturas independientes y había, digamos, una historia larga que llegó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Así es, con el caso Castañeda. El caso Castañeda creo que abrió precisamente ese parteaguas. Permites la participación de los candidatos independientes. La segunda pregunta es, ¿los candidatos independientes podrán participar ante partidos políticos que son todas unas maquinarias electorales en igualdad de circunstancias? ¿O qué es lo que va a hacer el Estado o el sistema electoral para que, si te va a permitir jugar, que juegues con cierta equidad? Entonces, ese fue el primer problema y vinieron un choque de disposiciones, ahorita los platicamos con Daniel, sobre todo los candidatos independientes tienen muy poco financiamiento público, está restringido el financiamiento privado, entonces, ¿qué vas a hacer? Si prácticamente, y sobre todo en temas de gubernaturas, tú requieres un financiamiento importante para hacer una campaña y un proselitismo que lleve tu mensaje político a todo el electorado. Sí, hablando de Nuevo León, que es además un estado grande y complejo en muchos sentidos. Por otra parte, viene el tema de la interacción con otros actores dentro de una campaña electoral. Es claro que una campaña, el término francés, campagne es guerra, es estrategia. ¿Cómo haces tu estrategia? Pues obviamente buscas cierta asociación con otros actores que te pueden dar algunos votos, o yo diría, en el caso de algunas asociaciones con diputados y candidatos a presidentes municipales, que ellos se beneficiaban más del candidato a gobernador, pero él también aprovechaba la propaganda política. Claro. Entonces, tienes que buscar esos espacios que la ley no te los prohíbe, pero que es muy complejo regularlos. Yo les digo a todo el mundo que México, el código electoral es el código más regulado del mundo. Pero si tuviéramos 6,000 artículos más,
realmente no son necesarios porque siempre surgen incidentes, hace rato hablamos de usos y costumbres, que te lo van dando en la práctica política, y es por eso que a mí una crítica al sistema electoral mexicano es que ya no debemos de normar tanto. Lo que sí tenemos que tener es que las autoridades electorales ejerzan de manera inmediata una atribución de buscar los equilibrios durante los procesos. Me dejo entender, hay veces que presenta un partido político que sube un tipo de publicidad electoral, lo impugna el partido político, no está de acuerdo con la autoridad electoral, llega al tribunal, pero el efecto ya lo tuvo. ¿Por qué no? Como en Francia tú tienes un órgano especializado para medios de comunicación o propaganda, que antes de subirlo al aire te dice si puedes romper el equilibrio, si puedes tener cierto tipo de ventaja o si es indebido. Entonces yo creo que posteriori, como hacia ahí debemos ir trabajando. Todas las resoluciones de materia electoral, jurisdiccional electoral, son bastante rápidas, no son como otras, pero en una campaña política 2 o 3 días son fatales. Entonces 2 o 3 días de buena propaganda es muy bueno, 2 o 3 días de una propaganda negativa podría ser muy malo y perjudicial para el resultado electoral. Sí, y además sobre todo nos encontramos precisamente con que ese desequilibrio entre las fuerzas políticas más pequeñas o los candidatos independientes es muy grande respecto de los partidos que ya tienen una maquinaria tradicionalmente muy arraigada en estados, por ejemplo, el caso del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional en el estado de Nuevo León, pues se han ido repartiendo prácticamente todos los cargos públicos pues desde que tenemos uso de memoria, como diría mi abuela. No, mira, ese es un tema interesante. O sea, la autoridad electoral ni la ley va a buscar encontrar esos aspectos de carácter de garantía constitucional, de equilibrio, en un momento equidad de la competencia política. Sí. Obviamente, si eres un candidato independiente, no vas a tener la maquinaria que tiene el partido, difícilmente podrás juntar tus representantes de partido, el tema del proselitismo, del tema del presupuesto y un tema también importante. Hasta las firmas para poder registrarse son una dificultad. Hubo también una sentencia sobre las firmas, quién iba a llenar los formatos en el Instituto Nacional Electoral. Las copias, sí, ¿no? Exacto. Entonces no tienen esas grandes maquinarias. Pero también aquí cuando hablamos de fiscalización, yo creo que es muy importante y esta es una deuda que tiene la elección pasada y la reforma que se estructuró, es que yo esperaba que la autoridad electoral emitiera, un nuevo modelo. Bueno, hay un nuevo modelo de fiscalización. Claro. ¿Ese modelo de fiscalización es efectivo? Ese modelo de fiscalización te permitirá ver si el partido político, los candidatos recibieron dinero conforme a la ley, hicieron un gasto conforme a la ley, o es natural, es lógico. Tenemos demasiados candidatos, fueron elecciones concurrentes, es imposible que la autoridad electoral con el número de candidaturas pueda tener esta maquinaria que se requiere para dar un dictamen efectivo del resultado de la fiscalización de los partidos políticos. Sí, y la presunción de que iba a ser en tiempo real, bueno, eso queda en agua de borrajas porque fue materialmente imposible llevar a cabo esa fiscalización de acuerdo con los tiempos, además de esas etapas de las que hablábamos justamente al principio del programa y que tienen que cerrarse para poder dar sobre todo certeza a las etapas que vienen después. Posteriores. Y sin contar además los elementos que son indispensables, ¿no? En el caso de los dictámenes de fiscalización, si tenemos una causal de nulidad por rebases de topes de gastos de campaña, ¿cómo podemos finalmente, o cómo puede cualquier partido político, candidato que venga como quejoso a este tribunal, cómo puede demostrar que efectivamente hubo ese rebase cuando la autoridad administrativa electoral no ha terminado precisamente la labor de fiscalizar a fondo, de principio a fin, todos los gastos que se han llevado a cabo durante la campaña? Sí. ¿No? Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el Tribunal Electoral de Nuevo León, porque al momento de dictar su resolución durante el mes de julio, pues prácticamente estaba en revisión todo este proceso, esta cadena de revisión de toda la cuestión de fiscalización de ingresos y egresos. Y esto lo hace prácticamente hasta agosto la cuestión de la autoridad. Por eso aquí en la resolución se toma en cuenta, aun cuando él lo hace valer y dice, a mí me agravia de manera directa que me haya pedido que yo no mostré los informes ni los dictámenes. Perdón, pero yo no los podía tomar en cuenta ni porque no existían. No existían, claro. A efecto de que la autoridad aún no terminaba. Es cierto, esta parte de una de las grandes lecciones que dejó este proceso electoral pasado, tanto federal local, me parece que es en parte de fiscalización. Por un lado, respecto a la revisión del modelo, efectivamente la cuestión de la eficacia, de revisar paralelamente o de manera conjunta toda la cuestión de las elecciones. Me parece que eran más de 120,000 candidatos.
por una sola autoridad me parece que es algo complejo y sobre todo, como lo decías, de manera inmediata y real, por un lado. Y la otra, la cuestión de la viabilidad de que se pudo con las candidaturas independientes. Un modelo, una nueva forma, digamos, de opción política para los ciudadanos que pudiesen en un momento dado de tener una opción diferente. Aquí a mí me llama mucho la atención de que, si bien es cierto, fue un modelo que las candidaturas independientes se estableció en 1911 o se reguló y que estuvo, viable hasta 1945. Obviamente estamos hablando de unas condiciones distintas, pero que en 1945, cuando se centralizan las elecciones, se cierra. ¿Por qué? Porque surge un consejo a nivel nacional que va a llevar a cabo la organización de las elecciones, cuando antes eran a nivel estatal. Entonces, a partir de aquí viene y prácticamente no hay nada, digamos, hubo muchas candidaturas, propuestas individuales, pero a partir de que no había los mecanismos ni normativos, ni jurisdiccionales, ni tribunales, pues no hubo eficacia. Aquí es importante resaltar que en 1998 también hubo una sentencia de una planilla no registrada, por primera ocasión que se le reconoce el triunfo. Fue en el municipio de Jiménez, en Tamaulipas. Y en esa elección, pues obviamente se separó, digamos, en términos coloquiales, se separa del candidato oficial, una planilla que en un municipio pequeño no tenía el apoyo, digamos, de la directiva municipal. Contienden como planilla no registrada porque tampoco los registraron, pero sí solicitaron su registro, pero ante la autoridad se hicieron como pelotas, porque dijeron, ni hay nada, ni hay un mecanismo que nos permita registrarte, pero tampoco hay algo que nos impida. Entonces, al momento de la elección, fue interesante porque, nosotros lo sabemos, para elegir alcaldes o la planilla de un ayuntamiento son nombres, es una planilla, no es una sola persona. Ahí lo curioso fue que las personas votaron con pegotes. Con pegotes, pues que yo decía, bueno, ¿y cómo fui a votar? No me aprendo el del primero, me voy a aprender el del 13 regidor suplente. Pues claro que no. Entonces lo que hicieron fue pegar pegotes y la autoridad municipal los tomó como válidos. Ganaron con una diferencia aproximada de 150 votos con el partido oficial de aquella época. Ganan, la autoridad municipal les entrega la constancia. Y más que les entrega la constancia, van al Tribunal Electoral local, que eso es lo novedoso, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, le reconoce el triunfo. Ahora, aquí la gran diferencia es que ya no llegó acá a sala superior. Claro. Se quedó ahí y como consecuencia en el municipio de Jiménez, durante el 98 al 2001, gobernó una planilla no registrada. Entonces es un antecedente muy interesante, después de lo que ustedes ya comentaban, a partir de la lucha del 2004, que inicia 2005 con la cuestión del caso Castañeda, hasta la consolidación de los años anteriores, respecto a una consolidación de un sistema que va acompañando el régimen de partidos. Y me parece que no fue una cuestión aislada, fue una cuestión sistemática porque hubo triunfos en varios lugares en un momento dado que permitieron, aun con las condiciones me parece que no están dadas a parejo, dio la posibilidad de que pudieron ganar determinados candidatos, en el caso de Morelia, en el caso de Culiacán o en el caso concretamente de la cuestión de Guadalajara. Entonces, claro. Eso es importante. Sí. Sí, eso era la cuestión novedosa y bueno, tener que esperar 70 años para que vuelvan las candidaturas independientes, por lo menos en la regulación electoral y con un reconocimiento constitucional ahora es fundamental. Prácticamente sí es un experimento, como lo mencionó Héctor, y yo creo que todos vamos a sacar cosas provechosas, sobre todo quienes nos dedicamos finalmente a la materia electoral y quienes somos, pues, de alguna manera protectores de la democracia y todavía creemos en la democracia, digo todavía. Si nos permiten, vamos a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Sentencias a Debate. Y bueno, pues la charla está realmente muy interesante. Hablamos al final de cuentas de la impugnación que realizó el Partido Acción Nacional respecto de la elección de gobernador en el estado de Nuevo León. Y las dos cuestiones que se plantean como agravios pues tienen que ver con el uso de recursos públicos, en este caso una parte rebases de topes de gastos de campaña y por el otro lado recursos de procedencia ilícita. Hubo una cuestión interesante que fue, se hablaba también de una especie de pacto entre estos dos partidos políticos pequeños en el estado de Nuevo León y el candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, bien conocido como el Bronco, para poder solventar la dificultad económica de difundir los mensajes que la población debe de conocer para ser capaz de tomar una decisión. Precisamente en esa desigualdad que tenemos en la asignación de recursos públicos para el uso de los partidos políticos durante las campañas, es decir, darse a conocer, contratar medios de comunicación, pendones, carteles, lo que sea, ¿no? Y hay un desfase muy importante respecto también de la concepción de lo que son las candidaturas independientes, porque en algún momento se estuvo peleando para que fueran exactamente las mismas cantidades de dinero. Es decir, oye, si yo que no tengo una infraestructura tan grande como tu partido político, además me estás dando menos dinero. Mantener una estructura tiene la desventaja de que es costoso, pero también tiene la ventaja de que puedes hacer muchísimas más cosas y los efectos que puedes conseguir evidentemente son mucho más eficaces, ¿no? ¿Cuál es desde tu perspectiva en este caso el planteamiento que debería hacerse el legislador con la experiencia, por ejemplo, que tenemos ahora y sabemos, ahora sí ya sabemos con cierta certeza que no es tan costoso como los partidos políticos el hecho de presentar una candidatura independiente y además ganar la elección? Sí, a ver, yo creo que aquí tocas un punto importante, es un punto a futuro. El resultado electoral hubo una ventaja de 500,000 votos. O sea, prácticamente decir que por cuestiones financieras o de gasto excesivo un partido político tuvo ese plus que requería para ganar, yo creo que no es atribuible y el tribunal muy bien lo comentó. Es una diferencia tan grande, es complejo y es difícil sentar tu defensa jurídica sobre una posible iniquidad de la campaña electoral. Yo creo que a lo largo de la sentencia, si en algún momento se vio la palabra determinancia, no tenía ninguna cabida. O sea, entonces, estamos hablando de, contando los votos nulos, el candidato independiente se llevó prácticamente la mitad de todo. Sí. ¿No? Ahí, perdón, si me permiten, ahí hay una cuestión donde el propio partido, el Partido Acción Nacional, dice, bueno, se vulneró el principio de certeza a partir de que hubo confusión. Y en la misma argumentación del proyecto, de la sentencia, se le dice, perdón, la diferencia es la que comentas, más de la que tú sacaste incluso en la cuestión de tu votación. Entonces, ¿dónde está la cuestión de esa falta o vulneración al principio de certeza? Perdón. No, y la idea de hacer una relación proporcional entre dinero y voto pues, está desmentida, ¿no? Bueno, pero hacia ahí quiero ir. ¿Qué va a pasar en 3 años más? Donde posiblemente la votación sea ¿Más cerrada? Muy cerrada. El próximo año ya tenemos elecciones de gobernador. Bueno, las elecciones del próximo año a las elecciones federales. ¿Cuál va a ser el criterio? Yo creo que una reforma de esta naturaleza tienes que ir sobre la base de un análisis técnico real de lo que puedes o lo que no puedes hacer. Claro. Yo creo que tenemos que corregir el rumbo y de una manera muy rápida que la unidad de fiscalización del INE se reúna con un cuerpo de legisladores y se tienen que hacer los ajustes de la ley. Porque ¿qué nos va a pasar? Lo que en muchas ocasiones que tiene que ser el tribunal que tiene en un momento quedado analizar los principios generales de la justicia electoral y actuar en consecuencia y posiblemente una argumentación muy férrea de los partidos políticos opositores porque está favoreciendo supuestamente un partido político. Entonces, un sistema electoral debe ser de certezas. Y un sistema electoral debe ser de confianza y debe ser de credibilidad. Y lo más simple posible, además. Entonces, ¿qué nos está pasando en México? Bueno, Robert Dahl dice que cuando una democracia está madura, el día siguiente a las elecciones no pasa nada. Aquí pasan muchas cosas. Tenemos, bueno, desde hace 8 años, prácticamente casi 150,000 recursos que el tribunal ha reconocido. Cuando vienen personas de otros países que trabajan la materia electoral y dicen 150,000 recursos. Es una cosa espeluznante, increíble. Entonces estamos haciendo de la jurisdicción electoral una forma de no reconocer, digamos, el perder una elección. Número 2, también hay que decirlo,
es un recurso que tienes derecho de que posiblemente tú no estás de acuerdo y crees que sí hubo inequidad en la competencia política. Y número 3... Pero no pretender ganar en la mesa. el ámbito jurisdiccional lo que no se ganó en las urnas. Ese es el tema. Estamos acostumbrando ya a ganar en la mesa. Y yo creo que eso no es bueno para la democracia electoral del país. Hay que demostrar que ganas, pero en el campo electoral. Esa es una parte. La otra, el tema de la fiscalización de los partidos políticos sí tiene que ser mucho más rígida, mucho más profesional. Decía el fiscal norteamericano en materia electoral que es muy difícil encontrar financiamiento ilícito, que prácticamente los casos de financiamiento ilícito que ellos han encontrado en otros países es porque la misma gente que es parte de la campaña electoral tiene diferencias y denuncia de dónde llegó el dinero. Y en México, digamos, la expectativa de una buena fiscalización, al menos yo lo esperaba. ¿Por qué? Porque es muy, muy complicado, en un momento dado, hacer una buena fiscalización, porque hemos hecho de las campañas políticas procesos en los cuales se acostumbran ciertas prácticas que violan los principios normativos. Es decir, simplemente una persona que dice yo te presto 3 o 4 autobuses, o yo te imprimo camisetas con la figura de un candidato, yo te regalo, digamos, propaganda textil, que es la única que puedes dar ahora. Decir que tú imprimiste 1000 camisetas o imprimiste 100,000 camisetas, pues realmente no existen registros de a cada persona que se las está regalando. Sobre todo las donaciones en especie, por ejemplo, son muy difíciles de porque seguir. la cuestión material existe de decir, bueno, hubo 10, hubo 100, pero en realidad no sabemos si nada más fueron esas. Ese es el problema. Ese es el problema. Y más aún, yendo a los efectos de eso, ¿cómo sabemos? No hemos sido capaces de establecer ninguna directriz objetiva para poder medir el impacto de los spots, por ejemplo, en radio y televisión. Imposible en otras cuestiones que inciden en la psicología humana de manera más sutil. Claro. Por ejemplo, no le hemos entrado al tema de las redes. Sí, pero también es un tema complejo. Muy complejo. ¿Cómo lo regulas? Sí, porque en un momento dado todos los partidos políticos pueden tener una estrategia mediática en redes electrónicas, pero también hay otros actores políticos que participan y muchas veces platicamos como inequidad el tema de la participación de actores externos, por ejemplo, organismos empresariales o la iglesia que tiene mucha influencia, que tú digas que un sacerdote en una elección municipal favorezca a un partido o al otro, bueno, tú puedes creer que en un momento dado él tiene algún tipo de asunto, negociación, pero también puede tener una preferencia política que la hace en el púlpito. Entonces es muy complejo regular todas las caracterizaciones que se manifiestan en una campaña electoral, pero sí tenemos que tener bases estructurales de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, y creo que en eso en México hemos fallado. Aquí podríamos aplicar lo mismo que se dice respecto de la intervención de los clérigos, ¿no? Claro. Al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que es de Dios. Separemos las cosas. Una de las cuestiones que me pareció muy interesante, Daniel, respecto de esta sentencia, además de lo pedagógica, porque me parece que la estructura es muy clara y incide además en el señalamiento de cosas que son fundamentales para poder entender lo que es un proceso electoral. Y concretamente hablando de la nulidad, porque lo que solicita realmente el Partido Acción Nacional, a pesar de haber quedado en el tercer lugar y con una diferencia de votos abismal, solicita la nulidad de la elección. Claro. Y se hacen algunas consideraciones respecto de la procedencia, tanto con causales legales como constitucionales, es decir, violación a principios constitucionales, que serían las únicas vías posibles por las cuales un órgano jurisdiccional, como es esta Sala Superior del Tribunal Electoral, podrían decretar la nulidad de una elección. Si nos puedes comentar un poco sobre eso, porque me pareció una disquisición muy interesante en la sentencia. Sí, la nulidad de la elección, lo sabemos, ha tenido una gran evolución por este tribunal, incluso a partir del año 2000. En el año 2000, cuando surge aquella llamada causal abstracta, sí que después tuvo alguna aplicación, alguna modificación, por decirlo de alguna manera, en el 2003, se replantea y se replantea a nivel de cómo está regulado en las legislaciones locales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, surge en el caso Tabasco, que no estaba prevista de manera expresa, pero luego en el 2003, cuando hay las elecciones que se anulan en la cuestión de Coahuila y de Zamora, viene un replanteamiento de qué es lo que constituye la causal abstracta, a partir de decirse ahí, bueno, va a ser nulidad genérica cuando esté prevista, y cuando no esté prevista va a ser la abstracta, algo así, un juego de palabras en aquella época. Finalmente, en el 2007, ya con esta nueva integración, tiene algún efecto respecto a la aplicación
de algunas elecciones de Yurecuaro, por ejemplo, en este caso concreto. Ya después, en el 2000, la reforma 2007-2008, pues los legisladores vienen y se replantean y dicen solamente el tribunal podrá decretar la nulidad por las causales expresamente previstas. No obstante eso, el tribunal ya había avanzado por la causal de violación a principios. ¿Qué sucede ahí? A partir de que hay este acotamiento de que dice nada más por las causales legalmente previstas en las normas, la Sala Superior, en un ejercicio interesante en el 2008, dice, bueno, si bien es cierto, estas son las previstas, lo cierto es que también puede invalidarse una elección por violación a principios constitucionales. Y ahí Como viene no todo. podía ser de otra manera, No, claro. exacto, está, no podría ser. Pero la cuestión es interesante porque más que decirle nulidad, es invalidez. En la cuestión de violación se manejó durante esos años. Ahora bien, estas reformas, prácticamente yo siempre he dicho que cada elección nos deja más lecciones que nada. ¿Por qué? Por lo que replanteaban la cuestión de nuevas reformas, nuevas formas, qué falta regular, qué nos falta, qué debemos, qué quitamos. Y prácticamente en los procesos electorales, sobre todo intermedios, ha habido una cuestión como de práctica y de experimento de las nuevas normas. Es cierto, el año pasado, pues se implementan nuevas formas a nivel constitucional en el 41 de nulidad de elección. Y tiene que ver con la cuestión del rebase de tope de gastos de campaña. Tiene que ver también con dinero de procedencia ilícita. Y esto enmarca, digamos, unas circunstancias específicas que la propia Sala, a partir de todo el desarrollo de sus sentencias, ha dicho, bueno, con la independencia de la cuestión de la determinancia, con independencia que sean graves, pues tienen que estar plenamente acreditadas. Y ese es el elemento interesante que luego, en muchas de las ocasiones, no se llega a presentar. Y ese es uno de los factores interesantes respecto a cualquier estudio. Ustedes recordarán, hace poquito se anuló la elección de Zaguayo, pues prácticamente por actualizarse de haber recibido recursos digamos, del Estado. Se acreditó a partir de las pruebas indiciarias. Y esto tiene como consecuencia que estas circunstancias de elementos que la propia Sala, a través de todos los precedentes, ha formado, pues se ha llegado a materializar todavía en estas circunstancias. Dentro de esa distinción, parece que necesariamente se tendría que establecer una jerarquía, porque hablamos, por un lado, de causales perfectamente reconocidas por la ley. Previstas, exacto. Previstas, expresamente declaradas en las leyes y por las cuales se puede anular la elección. Pero luego tenemos, y digo la jerarquía necesaria, tenemos las cuestiones constitucionales por encima, pero que caen dentro del ámbito no de los mandatos claramente establecidos por una legislación, sino de los principios, que son de una interpretación mucho más amplia, que requieren también de ser coordinados con otros valores jurídicos. En fin, es más sistemática la necesaria interpretación que se tiene que hacer del marco jurídico aplicable en estos casos. ¿Cómo incide esta jerarquización finalmente en la percepción que se tiene de las diferentes posibilidades de anular una elección? Mira, tomar la decisión jurisdiccional de anular una elección no es una tarea fácil. Es una actividad que tiene que ver con diferentes rubros, tanto la consideración de principios de carácter constitucional como la estructuración de normas de competencia política. Yo creo que ahí está la sustancia. Pero por una parte también ha habido este debate. Muchas veces un tribunal, sobre todo de naturaleza electoral, tú con lo que fallas son con las pruebas que presentan los partidos políticos. Y muchas veces puedes tener un partido político que sistematiza de manera periódica durante la campaña y armó va recabando información, ¿no? Sí. una buena defensa jurídica, que también, además de tener los partidos, esas maquinarias, tienen sus áreas jurídicas que a eso se dedican. Bueno, pero por otra parte, hay veces que la autoridad electoral recibe cierto tipo de pruebas que no podrían tener esa contundencia que necesitaban. Y algunos teóricos dicen, la autoridad tiene que ir más allá, tiene que buscar la verdad jurídica de los hechos. Entonces también tendría que investigar. Eso yo lo veo bastante difícil, bastante complejo. Sí. No tendríamos tiempo por el número de impugnaciones que se presentan en México, pero sí, a la fecha, hemos tenido un nivel de legitimidad de las sentencias bastante alto. Y yo creo que eso es lo que le ha permitido al Tribunal Electoral y al sistema electoral en su conjunto tener una alta legitimidad y una alta legitimidad y confianza. Yo digo que México, y lo sigo sosteniendo, tienes el mejor sistema electoral del mundo. O sea, es un sistema impresionante. Es un sistema, por lo menos está diseñado a prueba de bombas. Sí, es un sistema sustentado en la confianza, en la desconfianza. Es un sistema que tiene un
padrón electoral excepcional. Es un sistema que todas las etapas del procedimiento son públicas y son fiscalizadas. Y la pregunta es, ¿por qué si tienes tan buen sistema, sistemáticamente existen impugnaciones o la falta de reconocimiento del resultado de la contienda electoral? Pues porque somos unos tramposos. Puede ser. Bueno, Perdón, pero ¿qué pasó? hablando en plata, Somos esa es la actores, razón, ¿no? El problema es que los actores políticos Buscan. exactamente buscan en un Vulnerar momento la dado norma, cierto esquivarla. tipo de acciones para que en un momento dado tener la mayor rentabilidad electoral posible. Entonces, en ese margen que en México se ha traspasado la línea de, digamos, de la legitimidad electoral, yo creo que es el gran problema. Me decía un amigo, ¿qué está pasando? Es que muchas veces son contiendas electorales que todos hacen trampa. Y si todos hacen trampa ante este tipo de circunstancias, pues la complejidad aumenta, ¿no? Esa es una parte. Por la otra, pensamos que sobre todo en materia de fiscalización, sí es necesario en un momento dado tener esa efectividad. Y les voy a decir por qué. Porque podemos tener una visibilidad de corto plazo, que es el resultado de la contienda electoral. Claro. Pero los efectos largo perversos plazo. a mediano y a largo Claro. plazo pueden ser más perjudiciales, sobre todo en el tema de financiamiento privado de los partidos políticos. Ya no hablemos de financiamiento que deriva de actividades ilícitas, Exacto. hablemos de financiamiento, digamos, de empresarios que dan dinero al partido político superior a la ley, y cuando tú no te apegas, digamos, al estricto sentido de la norma, buscas algún tipo de rentabilidad. Es decir, yo meto dinero a la campaña Beneficio. y posteriormente me Me lo puedo cobraré de beneficiar alguna forma. con contratos públicos. Evidentemente, Ahí sí estamos generando fuertes perjuicios al Estado. Entonces, este carácter electoral que es de manera transversal, tenemos que cuidarlo desde un principio. Y ahí la autoridad electoral tiene que poner, digamos, su participación, su granito de arena en un tema que tiene que ver con la democracia integral. Absolutamente de acuerdo. Si nos permite, vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues ya estamos en nuestro tercer segmento de Sentencias a Debate y hay una cuestión que se plantea por parte del Partido Quejoso, el Partido Acción Nacional, que decíamos que era la nulidad de la elección. Claro. Y las cuestiones que se le responden a través de esta sentencia creo que son fundamentales, porque tanto esas violaciones deben de tener unas características definidas y además estar perfectamente demostradas, porque no basta con enunciarlas al final de cuentas en una demanda para que se anule una elección. Más por lo que también comentaba Héctor, que tiene que ver con la conservación de los actos jurídicamente válidos y que, pues en este caso, la votación y con un margen tan amplio no puede ser tan fácilmente vulnerada, por mucho que se aduzcan estas cuestiones, y tendrían además que estar plenamente probadas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se responde? Y esto ya es esencialmente lo que se dice respecto de los agravios planteados. Sí, claro. En el marco, cuando se precisa lo que comentábamos anteriormente respecto a la cuestión de la violación a principios o de normas constitucionales de manera muy directa, la propia, por un lado, la cuestión de la evolución que ha elaborado el propio tribunal y por otro la cuestión de los mismos preceptos del 41, establecen algunas características que tienen que identificarse de manera plena. La cuestión de que tienen que ser vulneraciones sustanciales, tienen que ser graves, tienen que ser genéricas y sobre todo tienen que ser determinantes.
Y no nada más es que se acredite una u otra, sino que tienen que coexistir las cuatro en un momento dado y a partir de ahí determinar si efectivamente, analizado la cuestión de los agravios, la cuestión de la valoración probatoria, si efectivamente se llega a acreditar las circunstancias que la cuestión en un momento dado el recurrente hizo valer. Aquí en concreto, respecto a la cuestión de los dos motivos de disenso generalmente que presentó, decía el Partido de Acción Nacional, bueno, es que hubo más o menos 16, 18 juicios, procedimientos. Ojo, no los especificó ni los organizó, Venía una impugnación, ya saben, A, B, C, D, D, D. Y ya cuando empezamos la lectura de las sentencias, identificamos que finalmente fueron 6 procedimientos. Sí. De esos 6 procedimientos, pues prácticamente uno tenía que ver con medida cautelar, no tenía nada que ver. Otro procedimiento tenía que ver con la cuestión de la renuncia de un candidato, de Encuentro Social, que también vino uno de Movimiento Ciudadano a la candidatura a la gobernatura. Esos dos. Los otros 3, les comentaba originalmente, tenían que ver con la candidatura respecto a los presidentes municipales de Encuentro Social y también de Encuentro Social de diputado y diputada local, de algunos sí. Con los que apareció el Bronco en conjunto. En los que apareció el Bronco en conjunto y por eso se sancionó. Pero se sancionó, por eso repite, y ahí lo dice bien claro la sentencia, se sanciona por haber vulnerado la propaganda política en ese momento, nunca por haber recibido dinero, que eso es lo que él quería hacer valer el Partido de Acción Nacional, de que recibió dinero de procedencia ilícita. Y bajo estas circunstancias, cuando se valora todos esos elementos, pues lo que se dice, mira, si bien es cierto, se sancionó, esto no alcanza y no tiene por demostrado que se recibió dinero, aun cuando en algunas sentencias se determinó de manera muy específica que ellos reconocieron que era para dividir y para abaratar costos. Claro, así se dijo en algunas sentencias. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente pagaron cada quien lo suyo. El hecho de que hubieran aparecido juntos no significaba que el partido político hubiera erogado todo la cuestión de los gastos. Y por eso, en ese contexto, esa primera causal pues, se desestimó. Sí, es como cuando uno llega a un sitio y dice, oye, pues, ¿qué precio me das por docena? No, Pues no es claro. lo mismo que llegar y comprar una unidad. Y al final de cuentas será una cuestión de dinero. Y esa fue, así lo reconocen ellos, y en la sentencia se dijo que se había abaratado costos. Por un lado, entonces no se acreditaron ninguna de las 4 características en ese contexto. Respecto a la segunda es muy interesante porque hablaban respecto a cuáles son los topes que tiene que dar los elementos para que haya certeza respecto a una elección. Y aquí fue muy importante la propia evolución, ojo, también fue de cadena impugnativa, respecto a cuál era el rebase de tope de gastos de campaña del candidato independiente a gobernador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde el año pasado, desde octubre, cuando empezó el proceso electoral a nivel local en Nuevo León, se determinó el rebase por parte de los candidatos a gobernador, ojo, en aquella época estaba pensado prácticamente para partidos políticos, eso hay que decirlo así. Entonces se estableció una cantidad de 49 millones. En esa lógica, pues obviamente no sabían que iba a haber candidatura independiente. ¿Por qué? Porque el candidato independiente se registra hasta marzo. Viene una lógica ahí impugnativa a partir de decir, bueno, ¿cuál va a ser el tope real que él va a tener? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde octubre se fijaron como tope de gastos de campaña para los candidatos a gobernador 49 millones de pesos, pues él es candidato independiente, no es candidato por un partido político. Entonces, a partir de ahí hubo otro acuerdo de la propia Comisión Estatal Electoral que determinó que se tenía que aplicar exactamente el mismo tope. Esto fue ya más o menos en mayo, en abril-mayo. Y viene una cadena impugnativa también por los demás porque pues, obviamente querían que no fuera ese tope. Llega a la Sala Superior y se confirma también como tope la cuestión de los 49 millones. Entonces, esa es la premisa fundamental para desestimar la causal del rebase del tope de gastos de campaña, porque como había comentado, si bien el partido había señalado que había un rebase del tope de gastos de campaña y que a él se le había impedido o se le había exigido indebidamente que presentara tanto el dictamen como la resolución y en aquella época no estaba, aquí se le contesta y decimos, mira, ¿qué te crees? Si bien es cierto, fue aparentemente una carga excesiva, pues no te causa ningún daño porque se están tomando en cuenta al momento de resolver. ¿Por qué? Porque los resolvió desde el 12 de agosto. Y en el 12 de agosto, ¿qué dijo? Hace su cuantificación, la propia autoridad, la unidad de fiscalización, y en ese momento llega y dice, si bien es cierto, son aproximadamente 9 millones y tantos lo que el candidato independiente presentó, lo cierto es que se tuvo por erogado 8 millones, un poco más de ello. Entonces, a partir de ello... al tope de 49. De 49, pues como verán, pues prácticamente tampoco se tiene por actualizado los 4 elementos de la cuestión de la gravedad sustancial, genérica y determinante respecto a la nulidad de la elección. Claro, lo que decíamos en un principio, es decir, ya no vale el esquema
que estaba planteado desde un principio, decir, entre más dinero le meta a la elección, más votos voy a obtener. Ya a partir de este momento se convierte en un mito, ¿no? Mira, aquí hay dos temas importantes. Lo primero, ¿qué podemos imaginar cuando un partido político impugna un tope a un candidato, cuando tú como partido tienes 49 y el candidato tiene mucho menos? Tú dices, pues no. Claro, para empezar, hay un desequilibrio. Y además Sí, tú ahora tienes los dinero patos le público tiran a mayor. las escopetas, Sí, ¿no? Tú tienes dinero público mayor. Claro, efectivamente. Y además creo que la preocupación finalmente por parte pues de todos nosotros, los ciudadanos, es en qué se gasta nuestro dinero. Y finalmente usted que paga impuestos como todos nosotros, pues la preocupación es qué se hace con ese dinero público, tanto en cuestiones de gobierno como en cuestiones electorales, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, y el segundo tema también importante es de esta elección, y antes de cerrar el programa, es verdaderamente, veíamos complejo, difícil que candidatos independientes pudieran ganar una elección con un electorado masivo. A lo mejor tenían más posibilidades en elecciones municipales o en distritos electorales, ¿no? Que ahí todo el mundo te conoce y que no necesitas gastar tanto. Entonces, bueno, este es un tema de carácter fundamental, porque esto va a animar que en las próximas elecciones tengamos mucho más candidatos independientes. Pero también el tema de las candidaturas independientes tuvo en un momento dado también sus retractores, porque decían que cuando en un momento dado las experiencias latinoamericanas de las candidaturas independientes no habían sido de todo exitosas o sanas. Claro. Los independientes que llegaron al poder en los países que, bueno, no voy a mencionar los nombres, ya los conocemos, que eran caudillos, pues prácticamente más que otra cosa. De caudillos se volvieron dictadores. Así es. Y tuviste un doble problema de llegar bajo un esquema de la vía democrática y no poder salir por una vía de carácter institucional. Entonces, entras por la puerta delantera y sales por la trasera. Ojalá que estas candidaturas independientes reflejen, puedan en un momento dado dar el resultado y la expectativa que espera el ciudadano. Claro. Porque si no, vamos a tener un motivo que puede ser adicional de un desencanto social, ¿no? Sí, para desvirtuar además algo que podría tener mucho valor para la democracia. Así es. Sí. En segundo lugar, apenas tenemos el tiempo para corregir el rumbo. Van a venir más candidatos independientes y necesariamente sí tenemos que garantizar condiciones mínimas de equidad de competencia política y de efectividad en las normas estructurales que el Estado está señalando. O sea, tú no puedes ser muy estricto en el área de fiscalización cuando no emites un dictamen a tiempo que dé, digamos, un escrutinio público de un ejercicio eficiente. Y creo que ahí sí necesariamente se debería hacer una invitación al Instituto Nacional Electoral para que diga cuál fue el resultado de esta fiscalización que realizó en esta elección. De hecho, se está preparando un informe. En un momento dado sí. deberíamos de planear una muy buena estrategia para los próximos años. Sí, en algún momento se mencionó que se iba a preparar un informe. No sé si con la intención finalmente de que incida en el ámbito legislativo y que se hagan pues, los ajustes pertinentes. Yo desafortunadamente creo que no estamos ya a tiempo de aplicar un nuevo modelo, ya ni siquiera de desarrollarlo, sino de aplicarlo. Estamos en puerta con las próximas elecciones de gobernador, que tenemos 12, si no me equivoco. El próximo año, entonces va a ser prácticamente imposible. Yo apostaría porque se sumara precisamente esa experiencia de los próximos procesos electorales del año 2016 y entonces sí, se hiciera un balance general de todos, cada quien recoja sus canicas y al final de cuentas vamos a ver cómo quedamos, ¿no? Claro. Hacer ese balance permitirá seguramente hacer algunos ajustes muy importantes y que además pues tienen que ver ya no con una visión idealizada de la situación, sino con los resultados de la práctica y la experiencia que esta nos ha permitido obtener. Y ya finalmente, ¿qué es lo que se dice? ¿Cómo se contestan los agravios? Porque lo que se está diciendo es confirmamos efectivamente la sentencia impugnada. Y tu Partido Acción Nacional, pues perdón, pero no tienes razón. Básicamente, de manera muy general, Daniel, los argumentos que se le dan al partido quejoso para finalmente confirmar el resultado de la elección y la candidatura el triunfo que obtuvo como gobernador el Broco. Sí, aquí lo relevante es que, como lo comentaba Héctor, es la primera ocasión de un candidato independiente a gobernador, precisamente por la magnitud, porque sí es cierto, se probó la cuestión de este modelo a partir de una dimensión mayúscula. No es nada más a la cuestión de una cuestión municipal o distrital, sino fue general. Y obviamente uno de los estados más grandes del país. Aquí lo importante es que a partir de que se confirma la resolución impugnada,
del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es prácticamente porque se le dice, al menos en autos no está acreditado, que hayas probado las dos cuestiones, de que durante la candidatura de el Bronco, en este caso del candidato independiente, no se probó que haya recibido dinero de procedencia ilícita, por un lado. ¿Por qué? Porque lo único que él alcanzó a probar en un momento dado fue la cuestión de que aparecían algunas mantas con algunos candidatos. Y esto pues era también muy general, no era una cuestión, muy aislado, no era una cuestión general. ¿Por qué? Porque eran 3, 4 mantas para todo el Estado en un momento dado para empezar. Y por la otra, la cuestión del rebase de tope de gastos de campaña, que como lo comentaba, pues prácticamente pues estuvo muy abajo de la cuestión del nivel que estuvo como parámetro para que lo pudiera rebasar. Entonces, en estas circunstancias no se actualizaron las dos causales de nulidad, no se probaron y por lo tanto se confirmó la elección en el Estado de Nuevo León. Un poco apostando, Héctor, y es una apuesta mala porque creo que sabemos el resultado. Sería conveniente también en ese balance en el que cada uno pues, aporte su experiencia, sobre todo el Instituto Nacional Electoral, en cuestión de fiscalización y los tiempos que se requieren para ello, pero por el otro lado también en los dineros. O sea, si está demostrado que teniendo un tope de 49 millones y habiendo gastado 8 millones y pico, se consigue ganar una gubernatura, creo que sería oportuno también que el legislador contemplara eso y rediseñara también el reparto de los recursos en todos los sentidos. Por supuesto, teniendo a la baja, ¿no? Porque de nada sirve que se haga un reparto nuevo, pero vamos a subir las cantidades de dinero, le va a seguir tocando a este lo mismo que le tocaba y a este le va a tocar muchísimo más. Estamos en un país pobre y eso es algo que no reconocemos. Pobre en el sentido meramente monetario, si quieren, porque somos muy ricos en cuestión de recursos, pero nuestra economía no permite esos despilfarros a los que nos hemos acostumbrado en cuestiones político-electorales, ¿no? Bueno, yo creo que también tocaste un punto importante. México se ha venido trabajando bastante en tratar de equilibrar las condiciones de la competencia política, tanto del uso de recursos públicos para campañas electorales, el financiamiento a partidos políticos de entes privados, como también otros factores externos que cuando un partido político en el gobierno tenía cierta ventaja. Por ejemplo, el uso de los medios de comunicación o los programas sociales que están muy de moda, el clientelismo político. Creo que hemos avanzado y hemos trabajado bastante. Se han hecho reformas sucesivas en las cuales ya hay ciertas provisiones del uso de medios de comunicación, pero todavía no es suficiente. Tenemos que llegar a puntos mucho más sofisticados y realmente muy complejos. O sea, México es el país que más dinero se gasta en financiamiento de partidos políticos y el segundo en el mundo que más gastas en campañas políticas. Solamente eres superado por Estados Unidos, que no hay topes a los gastos de campaña. Y que es dinero privado. Y es dinero privado. Sí. Pero aquí tú dices, bueno, ¿por qué en un país que tiene niveles de pobreza estructural tan altos se sigue gastando tanto en campañas políticas? O lo segundo, ¿es necesario seguir gastando en campañas políticas para el proselitismo? ¿O qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas campañas políticas, por una parte, que tienen que ser más sofisticadas, sí requieren de un proceso de ingeniería, digamos, muy estructural? Ahora ocupas expertos en marketing, en imagen, hacer encuestas, hacer estudios paramétricos. Me parece que además están vendiendo productos milagrosos en lugar de estar ofreciendo servicios como ya una funcionarios. campaña Sí, claro. son muy caras, ¿no? Sí. Y estamos acostumbrándonos a hacer campañas muy caras. Es más, por ahí salió algún reportaje sobre lo que costaban las fotografías de los candidatos, o sea, fotografías de 150,000 pesos de pura fotografía. Imagínate lo que es lo demás. Bueno, entonces, es que para hacer parecer a algunos otra cosa es difícil, ¿eh? O sea, no está tan bueno. Pero luego no se logra. Y luego no se logra. En pocas palabras, estamos acostumbrando a hacer campañas caras. Así es. Aquí el debate y la apuesta a futuro es cómo hacemos campañas electorales mucho más, económicas a una mayor rentabilidad. Es cierto, en poblaciones tan grandes ya no es la campaña tradicional que ibas puerta por puerta tocando y que todo el mundo conocía a los candidatos. Requieres medios de comunicación, requieres emitir un mensaje, requieres, una serie de cosas para llevar tu mensaje político o simplemente tu currícula como futuro gobernante. Entonces, sí requerimos de generar ese tipo de equilibrios. Ya se bajaron la duración de las campañas electorales. No sé si tendremos que ir a un esquema como los europeos, que son 3 o 2 semanas.
Algunos dices que no es suficiente porque no conoces a los candidatos, pero sí son de esos momentos que tenemos que respirar para replantearnos una 7ª o 8ª reforma electoral, no sé de qué generación vamos, pero sí no hemos tocado lo más importante, que es el punto final. Tendremos que ir trabajando hacia hacer los esquemas de participación político-electoral mucho más precisos, mucho más sofisticados y sobre todo de mayores garantías integrales. Es decir, en lo que tú dices, entre hacer campañas políticas que vayan acordes a los niveles socioeconómicos del país y que en un momento dado tengan esa madurez, esa confianza, esa credibilidad que sean más realistas que lo al final requiere la institución electoral del país. Que sean eficaces también, la cuestión es. Sí, es un balance difícil de conseguir. Bueno, pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. No nos resta más que, por supuesto, agradecer a los invitados. Héctor, muchísimas gracias. Gracias al magistrado presidente por habernos facilitado esta magnífica sentencia y sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado en su programa La Sentencia de Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los esperamos en la próxima emisión y muchísimas gracias. Hasta pronto. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.